¿Qué pasaría si te dijera que la British Broadcasting Corporation, la venerable BBC, una vez convenció a miles de sus espectadores de que el espagueti crece en árboles? No escuchaste mal. ¿Y qué si te dijera que durante 40 años, toda la comunidad científica creyó que el eslabón perdido en la evolución humana fue encontrado en una gravera en Inglaterra, cuando en realidad era solo una mandíbula de mono pegada a un cráneo humano? Antes de los deepfakes, antes de Photoshop, antes de que ese pariente en redes sociales comenzara a compartir artículos de un sitio web llamado verdadrealhechos.biz. Hubo una edad dorada del engaño. Una era de pura y descarada audacia, donde estafadores, bromistas e incluso cadenas nacionales jugaron con el mundo entero. Estos no eran simples trucos. Eran obras maestras de la decepción, diseñadas para explotar nuestras esperanzas más profundas, nuestros mayores miedos y nuestra naturaleza confiada y sencilla. Hoy, vamos a descorrer el telón de los mayores engaños que alguna vez engañaron al mundo. Descubriremos cómo lo hicieron, por qué la gente cayó en la trampa y qué nos pueden enseñar estas historias bizarras en nuestra propia era de desinformación. Así que toma tu sombrero de papel aluminio y tu gorra de pensar. Esto va a ponerse extraño. Bienvenidos a Por qué es extraños. Nuestro viaje a la gloriosa credulidad comienza el 1 de abril de 1957. La fecha es importante. El programa insignia de actualidad de la BBC, Panorama, piensa en el programa de noticias más serio y respetado de la televisión británica, emitió un segmento de 3 minutos que pasaría a la historia. El segmento informó sobre una cosecha récord de espagueti en el cantón de Tesino, Suiza. El prestigioso locutor Richard Dimbleby narró con su característica seriedad: las 2 semanas de clima templado han dado como resultado una cosecha excepcionalmente abundante de espagueti. Y la última plaga de espagueti, el gorgojo del espagueti, ha sido prácticamente exterminada. Lo dijo con cara seria. Habló de los tremendos avances en el cultivo de tallos de espagueti de longitud uniforme. ¿Puedes siquiera imaginarlo? Ahora debes entender que en la Gran Bretaña de los años 50, el espagueti no era un plato común. Era exótico, algo que podrías encontrar en una lata, probablemente bañado en una salsa de tomate dudosa. La mayoría de los británicos no tenían ni idea de dónde venía realmente. Así que cuando la voz más confiable de la nación les dijo que la gente lo cosechaba de los árboles, bueno, un número sorprendente de cerebros simplemente pensó: bueno, supongo que así es como funciona. La centralita de la BBC se iluminó como un árbol de Navidad. Cientos de personas llamaron. Algunas cuestionaron la autenticidad de la historia, pero muchas más estaban genuinamente curiosas. Querían saber si podían comprar su propio arbusto de espagueti. Preguntaron por consejos sobre cómo cultivar un árbol de espagueti en su propio patio trasero. A estos llamantes, el personal de la BBC, según informes, respondió con un perfecto sarcasmo británico: coloque un ramita de espagueti en una lata de salsa de tomate y espere lo mejor. Al día siguiente se reveló la broma, y la nación se rió colectivamente de sí misma. Fue una broma hermosa y simple que funcionó porque apuntó a un punto ciego en el conocimiento de las personas y fue entregada por una fuente confiable. En una era en la que no había internet, ¿quién eras tú para discutir con la BBC? Es un recordatorio ligero y perfecto de que escuchar no siempre es creer, especialmente en el Día de los Inocentes. Si no puedes confiar en los científicos, seguro que puedes confiar en el creador del detective más lógico del mundo, ¿verdad? Error. Conoce las hadas de Cottingley. En 1917, 2 primas de Cottingley, Inglaterra, Elsie Wright, de 16 años, y Frances Griffiths, de 9, afirmaron que jugaban con hadas en el bosque cerca de su casa. Dijeron que tenían pruebas. Las niñas insistieron en que sus 5 fotografías, que las mostraban rodeadas de diminutas hadas aladas bailando, eran reales. Para un oído moderno suena absurdo. Las hadas eran recortes de papel, copiados por Elsie, una artista talentosa de un libro infantil, con alas añadidas y sostenidas con alfileres de sombrero. Pero estas fotos llegaron a manos de Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Irónicamente, el hombre que inventó al detective hiperracionalista era un apasionado espiritista. Desesperadamente quería creer en un mundo de espíritus, fantasmas y hadas. Las fotos eran su prueba. Las vio como una señal de una nueva era espiritual y las publicó en The Strand Magazine en 1920, declarando que eran auténticas. Si el hombre que inventó a Sherlock Holmes lo creía, ¿quién era el público para discutir? La historia se convirtió en una sensación internacional.
Los escépticos señalaron los peinados a la moda de las hadas y su apariencia bidimensional. Pero los creyentes, liderados por Doyle, los ignoraron. Esto no era un engaño, argumentaban. Era la prueba de evidencia de un plano superior de existencia. La verdad no salió a la luz hasta 1983, cuando las primas, ya ancianas, confesaron. Admitieron que habían montado las fotos para vengarse de los adultos que se burlaban por creer en hadas. Pensaron que sería una broma familiar pequeña. Nunca imaginaron que engañaría al mundo entero, mucho menos a Sir Arthur Conan Doyle. En un giro extraño, Frances mantuvo hasta su muerte que la quinta y última foto, el baño de sol de las hadas, era real. La saga de las hadas de Cottingley es un fascinante vistazo a nuestro deseo colectivo de encontrar magia en lo cotidiano. Muestra que no importa cuán inteligentes o lógicos creamos que somos, si queremos creer en algo, encontraremos una manera de justificarlo, incluso si son solo hadas de cartón sostenidas por alfileres de sombrero. Desde una broma inofensiva, pasamos a un engaño que envenenó el pozo de la ciencia durante más de 4 décadas. Esta es la historia del hombre de Piltdown, el eslabón perdido que nunca existió. En 1912, un arqueólogo aficionado llamado Charles Dawson hizo un anuncio impactante. Afirmó haber encontrado fragmentos de un cráneo y una mandíbula en una gravera en Piltdown, Inglaterra. Cuando los fragmentos fueron ensamblados por el Museo Británico, parecían representar el eslabón perdido entre simios y humanos. Tenía el cerebro grande de un humano, pero la mandíbula primitiva de un simio. Lo llamaron Eoanthropus dawsoni, o hombre del amanecer de Dawson. Y el establecimiento científico británico enloqueció por él. ¿Por qué? 2 palabras: sesgo de confirmación y un toque de orgullo nacional. En ese momento, los principales descubrimientos fósiles venían de Francia y Alemania. Gran Bretaña se sentía excluida de la fiesta paleoantropológica. El hombre de Piltdown era su boleto para el baile. Era británico. Probaba que el cerebro grande, la sede del intelecto, de la civilización, evolucionó primero. Encajaba perfectamente con sus nociones preconcebidas de la evolución humana. Durante 40 años, el hombre de Piltdown fue una estrella. Estaba en los libros de texto. Se exhibía con orgullo en los museos. Se escribieron más de 500 artículos científicos sobre él. Cualquier evidencia que lo contradijera era ignorada o explicada. Pero siempre hubo murmullos. La mandíbula no encajaba del todo con el cráneo. Los dientes estaban desgastados de una manera muy extraña. Finalmente, en 1953, salió la verdad. Un equipo de científicos utilizó nuevas técnicas de datación, incluyendo pruebas de flúor que miden cuánto tiempo ha estado enterrado un hueso. Los resultados fueron impactantes. El cráneo era de un humano medieval. La mandíbula era de un orangután moderno. Alguien había tomado la mandíbula, la había roto, teñido ambas piezas con químicos para que parecieran antiguas y limado los dientes para imitar un patrón de desgaste humano. Era un fraude deliberado y elaborado. ¿Puedes creerlo? Durante 40 años, el orgullo de la ciencia británica fue un monstruo de Frankenstein de un fósil cocinado en un cobertizo. El principal sospechoso sigue siendo el propio Charles Dawson, el hombre que lo descubrió, aunque nunca lo sabremos con certeza. El hombre de Piltdown es una lección brutal sobre cómo incluso las mentes más brillantes pueden ser engañadas cuando una historia es demasiado buena para cuestionarla. Muestra cómo el deseo de creer puede ser más poderoso que el deseo de saber. Interrumpimos este programa para traerle un boletín especial. Aproximadamente a las 8:50 de la noche, un enorme objeto en llamas, que se cree que es un meteorito, cayó en una granja en el vecindario de Grover's Mill, Nueva Jersey. 3 de octubre de 1938. La noche antes de Halloween, un genio teatral de 23 años llamado Orson Welles estaba a punto de desatar el caos en las ondas de radio, o al menos eso dice la leyenda. Su Mercury Theatre on the Air adaptó el clásico de ciencia ficción de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, para la radio. Pero en lugar de una narración directa, Wells estructuró la primera mitad como una serie de boletines de noticias simulados, interrumpiendo un programa de música bailable. El efecto fue sorprendentemente realista. Los informes se volvieron cada vez más frenéticos. El meteorito era en realidad un cilindro metálico. Marcianos estaban emergiendo, tenían rayos de calor, estaban vaporizando batallones enteros del ejército. La historia dice que América entró en pánico. La gente huyó de sus casas, colapsaron las carreteras, oraron en las calles, convencidos de que el fin del mundo estaba cerca. Un evento de histeria masiva a nivel nacional.
todo desencadenado por una obra de radio. Es una historia increíble y también es un engaño sobre un engaño. ¿Algunas personas entraron en pánico? Absolutamente. Hubo informes dispersos de oyentes aterrorizados que llamaron a la policía. Pero la idea de un pánico a nivel nacional fue una exageración salvaje, avivada alegremente por la industria de los periódicos. En los años 30, la radio era el medio nuevo y sexy, que absorbía dólares de publicidad de los periódicos. Los periódicos odiaban a la radio y buscaban cualquier excusa para pintarla como irresponsable y peligrosa. La emisión de la Guerra de los Mundos fue la oportunidad perfecta. Se aprovecharon de los informes dispersos de pánico y los inflaron en titulares de primera página, retratando a Wells como un temerario incitador del miedo y a la radio como una amenaza pública. Crearon el mito del pánico masivo para desacreditar a su rival. La realidad es que la emisión tenía múltiples descargos de responsabilidad que indicaban que era una obra de ficción. La audiencia del Mercury Theater también era relativamente pequeña. La mayoría de América estaba escuchando el mucho más popular Chase and Sanborn Hour en otra cadena, así que el verdadero engaño no fue necesariamente la invasión marciana. Fue la historia del pánico que siguió. Es una clase magistral sobre cómo los medios pueden moldear una narrativa, demostrando que en la era de las noticias falsas, a veces las noticias más falsas son las noticias sobre las noticias falsas. Es una lección atemporal que sigue siendo aterradoramente relevante hoy.